de horas, a las 10 en punto, usted escuchará este sonido desde su celular. Esto nos advierte que en ese momento se llevará a cabo un simulacro nacional multipeligro y que usted y su familia debe estar completamente organizada, cada uno saber cuáles serán sus roles, a dónde ir, a dónde acudir, qué espacio de la casa, del colegio, de la oficina o de donde usted esté es el más seguro para poder protegerse. Estos simulacros deben tomarse muy en serio, porque mientras más conocimiento tengamos de qué es lo que debemos hacer en un momento como ese, pues vamos a poder reaccionar mejor y evitar accidentes. Vamos a hablar de ello hoy, esta mañana, en Ampliación de Noticias, pero antes le doy la bienvenida a mis compañeros Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mabel, buenos días, Carlos. Para los peruanos de mi generación, el recuerdo del 31 de mayo del año 70 es imborrable. Estaba jugándose un partido de fútbol y de pronto un fuerte terremoto se sintió en Lima, esto hace 52 años. Después recibimos noticias de los daños graves, con alta mortalidad que esto produjo sobre todo en Ancash, en particular por el desborde de una laguna sobre la ciudad de Yanganuco, que es una memoria viva de una población entera, quedó enterrada como consecuencia de ese movimiento sísmico. Es por eso una magnífica idea que usemos el día de hoy para prepararnos a través de un simulacro de lo que podría suceder en caso de un movimiento sísmico fuerte, que como sabemos tendrá lugar de todas maneras. Y para eso contamos ahora con algunos recursos de alarma preventivos, sobre los cuales sin duda nos informará el coronel Yamasaki de INDECI un poco más tarde. Y la radio, ¿no? La importancia de la radio. Carlos, ¿cuántas personas llaman para conocer cómo está su familia en regiones? ¿Dónde ha sido el epicentro, verdad? Así es. ¿Cómo estás? Buenos días, Mabel, Fernando, amigos de RPP. Efectivamente, la radio juega un papel fundamental. Nosotros hemos vivido, por supuesto, experiencias muy fuertes con relación a movimientos sísmicos, y a través de la radio la gente ha podido informarse a través de RPP cómo está la situación en determinadas zonas, cómo está el tema del transporte, llamados inclusive al aire con sus propios familiares que les informaban que estaba bien. Eso es algo fundamental porque, bueno, en un sismo de gran magnitud se caen las líneas telefónicas, se cae el internet, pero la radio está allí para orientar a la gente. Un llamado nada más a la población a que participe con seriedad, con madurez en este simulacro. Muy bien, imagínese entonces usted en este momento que la tierra empieza a temblar fuertemente y de repente las cosas comienzan a caer, usted ve el movimiento, no sabe a dónde ir, pero ¿acaso no participó en un simulacro? ¿Acaso no sabe qué punto de donde usted se encuentra es el más seguro, así esté en la calle? Vamos a conversar sobre ello con el coronel Miguel Yamasaki, director de preparación del INDECI. Señor Yamasaki, muy buenos días, gracias por estar aquí esta mañana tan importante, porque venimos ya de haber sentido un sismo bastante fuerte en el sur del país y hace apenas 2 noches aquí en Lima, y siempre es el susto, ¿no? Y siempre decimos, ya va a llegar, y va a llegar, eventualmente ese gran terremoto va a llegar. ¿Por qué es importante participar y cuáles son las lecciones que debemos sacar de este simulacro? A ver, como les decía hace un momento, hace 2 años que no practicamos. Hace 2 años que no salimos al exterior por el tema de la pandemia y estamos nuevamente retomando la presencialidad. Entonces es muy importante para la población nuevamente retomar las actividades que hacíamos antes. INDECI siempre programa 3 simulacros al año, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, porque no sabemos efectivamente cuándo va a llegar. Y que va a llegar, y a veces ahora en los medios sociales se puede leer los comentarios de las personas, a veces anónimas, a veces no, pero hay personas que dicen, siempre nos dicen lo mismo, pero nunca llega, ¿no? Pero esa es una respuesta que de verdad da mucho que pensar. Por el contrario, deberíamos estar agradecidos que ahora podemos comunicarnos y podemos saber con base científica de que está muy próximo un sismo de gran magnitud. Lo ha dicho el Instituto Geofísico del Perú, que es la palabra autorizada.
de que en la costa central de Lima, 450 kilómetros más o menos de longitud, desde el norte hasta el sur de Lima, vamos a estar afectados por este gran sismo. Un sismo sin precedentes para nosotros. Tenemos alrededor de 10 millones de personas que están expuestas a que sufran consecuencias de este gran sismo. Las personas que viven en viviendas que no han sido construidas adecuadamente, realmente va a ser desastroso, y lo conversábamos hace un momento. Los hospitales van a colapsar, las carreteras van a colapsar, va a haber desabastecimiento, y no es asustar a la gente, lo que queremos es transmitirles la realidad de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, nosotros, por supuesto, en INDECI venimos trabajando arduamente en preparar a la población y las autoridades para que sepan qué hacer cuando ocurra un desastre de esta naturaleza. Y esta es una fecha magnífica para practicar, como bien decías, Mabel, que son 5 o 10 minutos que nos tomará de tiempo para poder practicar las cosas que deberíamos hacer. Cada vez que sucede un sismo nos invade el pánico y no sabemos qué hacer, ni siquiera recurrimos ni a la mochila ni a las cosas básicas que nosotros muchas veces recomendamos. Sí, y bueno, por otra parte, hoy se va a estrenar una alarma a través de los celulares. Sabemos que en el Perú hay más celulares que gente, de manera que son 40 millones de celulares que van a resonar. Explíquenos a qué hora va a ser, qué alarma es y con qué objetivo se ha creado este dispositivo. Bueno, esta es una iniciativa del Ministerio de Transporte, Fernando. Ellos desde el año 2016 vienen preparando esto. Es el sistema de mensajería de alerta, sistema de mensajería masivo que permite comunicar a gran cantidad de personas en forma simultánea, lo que no se podría hacer enviando mensaje de texto o teléfono por teléfono. Irradia a todo el sector de una antena. Todos los teléfonos que están debajo, dentro de esa zona de cobertura, van a sonar. Efectivamente, el Ministerio de Transportes viene realizando pruebas para poder entregárselo a INDECI. Entiendo de que a finales de junio o julio nos deben entregar ya el sistema a INDECI para que INDECI lo emplee como un medio de difusión de los sistemas de alerta. El SISMATE per se no es un sistema de alerta, es un sistema de mensajería masivo que va a ser bien utilizado por los sistemas de alerta SIS. Por ejemplo, el sistema de alerta sísmica, que venimos trabajando con el IGP, o el sistema de alerta tsunamis, que ya viene funcionando en nuestro país. En caso de sismo, esa alarma que sonará en los celulares, ¿con cuánta anticipación, cuántos segundos podemos ganar con el sonido intenso que se producirá desde nuestros celulares? Nos explica eso, porque es el tiempo que se gana. Después de una breve pausa que nos permita, por favor, señor Yamasaki, oír a los anunciantes de RPP. Mío, tan fuerte que parece que los cerros se han caído de atrás, de acá arriba. Sí, hemos salido a la calle y se apagan todas las luces. ¿Tiene algún familiar fuera, su esposo? Todos están afuera, yo con mi bebé, nomás estoy acá adentro. Mabel, eso sucedía aquí en RPP el 15 de agosto del año 2007, una llamada que recibimos de Pisco. Nuestro compañero Jesús Miguel Calderón recibió esta llamada. Las cosas han progresado un poco desde ese momento, coronel Yamasaki. Bueno, hemos mejorado. Tenemos este sistema de alerta sísmica, que lo venimos trabajando con el Instituto Geofísico del Perú. La pandemia nos ha retrasado la entrega de este sistema. Lo esperábamos tener a fines de 2021, esperamos tenerlo a fines de 2022. Ese es el contrato que tenemos con la empresa que lo viene implementando. Nos va a permitir escuchar con determinada anticipación la llegada del sismo. Y digo determinada anticipación porque los segundos de anticipación están en función del lugar donde ocurre el epicentro. Si el epicentro ocurriese en el mismo lugar del sismo, de la grabación que han traído de referencia, en Pisco, para los limeños vamos a tener en 30 a 40 segundos de anticipación. El problema es que el Instituto Geofísico de Perú ha anunciado de que donde es más probable que ocurra el sismo es frente a las costas de Lima, en cuyo caso el tiempo para nosotros los limeños se reduciría considerablemente a 6 segundos u 8 segundos.
Para los de Pisco, por el contrario, tendrían los 30 a 40 segundos. Pero teniendo en consideración de que en Lima vive el 30% de la población del país, los daños serían tremendos. Y tenemos todo en contra. La gente sigue viviendo en zonas de riesgo, en donde el piso no es adecuado, en viviendas informales, en donde valgan verdades por parte de las autoridades locales. Hacer prevención no es muy popular, no trae réditos políticos, porque eso es a largo plazo. Entonces, cuando uno piensa en las imágenes de Pisco, que son las más recientes, yo estuve ahí cubriendo la pila de cadáveres, los frigoríficos que llegaban, el hambre, la sed, porque no había agua, no llegaba la comida, y un velorio en todas las puertas, ¿no? En cuadras y cuadras uno iba caminando y velorios por todos lados, los hospitales totalmente colapsados. Si ese panorama se registrara aquí en Lima capital, donde hay mayor densidad poblacional, sería realmente trágico. Entonces, si bien avanzamos en estos sistemas tecnológicos, ¿usted cree que hemos avanzado en cuanto a una verdadera prevención? No, la verdad es no. Como bien dices, hay una resistencia de la población. A veces no terminan por entender el riesgo en el que vivimos y fácilmente se olvidan y esperan que llegue otro sismo para nuevamente volvernos a asustar y volvernos a preocupar. Efectivamente, las viviendas que están construidas en forma indebida, no hay espacios libres afuera, por ejemplo, en los cerros. ¿Qué cosa le podemos recomendar? Evacúen hacia una zona segura, porque no hay zonas seguras, no hay zonas despejadas, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, es un proceso que ha venido decantando en varios años. No es de ahora, estos son 30, 40 años de ocupación indebida, de permisibilidad por parte de las autoridades que han permitido que las personas vivan en estas condiciones, que se construya de esta manera, y hoy por hoy ya no podemos reubicarlas, no hay dónde reubicar en Lima, no hay espacio vacío para reubicarlo. Entonces, una recomendación es reubicar, reasentar poblaciones, pero en Lima, ¿dónde lo hacemos? Entonces, justamente lo que decías, Mabel, hay una resistencia de la población a todo lo que es este tema, porque saben que los van a sacar de su vivienda, saben que lo van a tener que mover. Si en este momento la gente que nos está escuchando, hay personas que viven en los cerros, ¿verdad? Y ellos han visto que cuando hay inclusive lluvias, el cerro se comienza a chorrear. Hay un pequeño temblor, las piedritas comienzan a caer. Digamos que nada grave, pero por ahí tienen una losa deportiva. Quizá ese lugar sea el más seguro. Sí, claro. Eso nos recomendamos que esa sea justamente los lugares seguros, justamente las losas. Pero es insuficiente, Mabel, una losa y hay 200 casas alrededor, va a ser insuficiente, ¿no? Los espacios. Mira, estamos conversando con SISMIT, que es el Centro de Sismología de la UNI. Vamos a empezar una campaña que posteriormente seguramente ya la van a conocer, que vamos a nombrarla la esquina segura. La esquina segura. Entonces vamos a tratar de reforzar cada vivienda, por lo menos una esquina de una vivienda, que esa zona sea segura. A través ya de iniciativa. Ahora, ¿de dónde va a conseguir dinero? Bueno, vamos a tratar de ver pues los mecanismos financieros, tal vez como funcionaba antes el Banco de Materiales, darles un crédito a través de materiales de construcción. Carlos Villarreal quiere preguntarle algo. Sí, claro. ¿Cómo está, coronel? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cuál es para usted la importancia que tiene la radio, ¿no?, como medio de comunicación, de información en situaciones como esta? Siempre hemos visto que en sismos de gran magnitud, como el de Pisco justamente, las líneas se caen, el internet también, entonces la radio es una estupenda alternativa. Y en segundo lugar, a propósito le comentaba respecto a la actitud de la población, ¿usted considera que en términos generales la población no toma con madurez la realización de estos simulacros? Esas son mis dos preguntas. Sí, a ver, respecto a la primera, la radio. De la radio, efectivamente la radio, cuando hay momentos de pánico, lo primero que las personas tratamos, porque es normal, es preocuparnos por nuestros familiares, saber qué pasó, pues, ¿no? Entonces la incertidumbre es lo peor que puede haber y creo que la radio juega un rol fundamental. Lo conversábamos la vez pasada también con un señor Daniel Chappell que decía, porque para exigir que los teléfonos, había una ley, un proyecto de ley creo que, sí, que querían exigir, creo que fue contigo, lo hicimos esta nota, para que los teléfonos celulares por norma tengan la función de radio, porque es la única manera
de que podamos mantenernos informados, ¿no? Nosotros recomendamos en la mochila de emergencia tener una radio transistores, pero estas radio transistores cada vez hay menos en el mercado porque los teléfonos los tienen incorporados. Pero hay algunos modelos de teléfono que ya lo están sacando de su aplicación. Entonces hay que exigir que los teléfonos tengan esta función del Cell Broadcast que para el SISMATE, y también exigir que tengan la radio para que podamos escuchar en un momento de emergencia. Que tengan receptores de radio sin usar datos. Claro, eso es. El SISMATE también funciona sin tener datos, ¿no? Entonces, ese es justamente un avance. Y respecto a lo otro, respecto a la madurez de la población, a ver, vamos a ver si en este simulacro los vehículos se detienen, porque yo he visto en otros países, tuve oportunidad también de estar en Japón en un simulacro, y los vehículos se detienen, las personas cierran los vehículos, las personas se mantienen en el vehículo. Esa es cultura de prevención. ¿Cuánto rato hay que detener los vehículos y mantenerse? Bueno, ahora por el simulacro, con que sea un minuto es bastante, ¿no? Porque no lo hacemos. A veces en las oficinas la gente salen a rodearse en los círculos de seguridad y los vehículos van toreando eso. Sí, porque entonces, hay inclusive, coronel, gente que no sale de sus casas, edificios, simplemente no hacen caso, no hablo de todos obviamente, pero yo hablaba justamente de ese tema, ¿no? de la madurez, porque a la hora de enfrentar un sismo de verdad, ahí se va a presentar el problema, ¿no? Claro. La mayoría de heridos en los sismos son a consecuencia de salir inesperadamente con el pánico y se resbalan y caen porque no reconocieron cuál es el lugar adecuado a salir, y este es el momento para hacerlo. Yo hablaría también de la madurez de las autoridades, porque si uno revisa municipio por municipio el dinero que tiene asignado para prevención, probablemente muchos de ellos no hayan ejecutado ese presupuesto. Es verdad, no lo emplean y ese dinero, ese presupuesto es justamente para reducir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, a ver, muros de contención en los lugares donde, en los cerros donde las casas están sobre picras, hay casas sobre llantas, ¿no? Hemos visto llantas sobre llantas, ¿no? Entonces, allí pues se necesitan muros de contención o terrenos abiertos como losas que podrían tener doble uso para que hagan deporte los muchachos y para que sirvan como albergues temporales. Permítame, coronel, ¿qué hacemos entonces con tantas viviendas tuburizadas que hay en el centro de Lima u otros distritos que están a punto de caerse ya? Justamente lo que decíamos, conversando con SISMIT, la posibilidad de diseñar unos modelos de reforzamiento de viviendas, porque no hay dónde sacarlos, o sea, tampoco lo podemos sacar, porque este es un tema complejo, es un tema social. Entonces, bueno, busquemos la otra manera, démosle facilidades, de repente se me ocurre créditos económicos a través de un banco de materiales que le otorguen materiales y les permitan reforzar una parte de su vivienda y que eso por lo menos sea una zona más segura que el resto. Ahí debe entrar a tallar también el Ministerio de Vivienda, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias, Mabel, muchísimas gracias un gusto. por hacernos recordar lo importante que es participar hoy, martes 31 de mayo, a las 10 de la mañana del Simulacro Nacional Multipeligro. Esté donde esté, en casa, en su trabajo, en la oficina, en el mercado, conduciendo, deténgase, espere un minuto, observe lo que hay a su alrededor, vea el lugar más seguro. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Muchísimas gracias a Miguel Yamasaki, director de preparación del INDECI. 8